día, Agustín. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. ¿Cuál es el principal desafío que tienen los bancarios hoy en un momento en donde, por ejemplo, la cuestión económica está tan tensionada, Jorge? Yo siempre se lo digo a mis compañeros en las distintas asambleas, que son normales y habituales, ¿no? De que últimamente lo nuestro no pasa por la reivindicación del salario y no tanto por los derechos tampoco. Lo nuestro pasa por la necesidad que no solo una actividad como la nuestra, sino que varias actividades estamos ya teniendo la necesidad de establecer un cuadro regulatorio de los beneficios de la ciencia. Creo que esto en algún momento lo charlamos por aquí con la radio contigo, Agustín. Sí, claro. Y bueno, esto tiene vigencia y creo que cada vez va a ser mucho más, va a tener mucho más presencia en el Estado público, ¿no? Creo que todas las organizaciones sindicales, más temprano que tarde, van a comenzar a conversar sobre esto. Lo que pasa es que también es cierto que actividades de nuestra característica son las primeras que sufren este tema. Ya nos pasó en la década del 90, con el proceso y con el avance de la informática, esto motivó que sucursales, por ejemplo, yo te puedo dar ejemplo que vos también lo conocés, que es el de Río Negro, sucursales como el del Banco Provincia de General Roca, que tenían 146 empleados. Hoy esa misma sucursal, convertida en Banco Patagonia, desarrolla tarea con menos de 25 empleados, ¿no? Y aparentemente este es un proceso que se pretende darle continuidad. Es decir, todos los beneficios que aporta la ciencia se supone que es para la humanidad, y digo se supone porque evidentemente no tiene alcance para todo el mundo. Tiene alcance para quienes tienen la capacidad económica de poder tenerlo y con el mismo poder llevar adelante un proceso de reducción de costos que no significa otra cosa que la optimización de la rentabilidad. A mí me parece muy bien que las empresas tengan que ganar dinero porque para eso están, ¿cierto? Pero me parece que en esto tenemos que lograr una ecuación que contemple los intereses de todos los distintos sectores involucrados en la economía. Ujú. Entre ellos Ahora, los Jorge, trabajadores. también es cierto que esta incorporación de tecnología lo que permite también es facilitarle al usuario de los servicios financieros una mayor comodidad. Por ejemplo, no sé, el tener el banco en el teléfono, ¿no? Tener el famoso home banking, Sí, y poder sí, operar sí. un feriado, un No, domingo, está un bien. sábado fuera del horario. No, correcto, está muy bien la aclaración que haces, Agustín, porque nosotros no nos oponemos a eso, no pretendemos frenar un avance de la ciencia, todo lo contrario. Lo que decimos es que todos esos beneficios que otorga la ciencia tienen que ser para el conjunto, no puede estar limitado pura y exclusivamente para optimizar la rentabilidad de los empresarios, sobre todo de los grandes empresarios, sobre todo de las grandes multinacionales. Me parece que esto es lo que requiere. Por eso que muchas veces cuando uno tiene la posibilidad de leer algún artículo en la revista Forbes, casi todos ellos dan cuenta de que el mundo hoy está en manos de 80 grandes empresarios multinacionales. Entonces que no los eligió nadie, pero sin embargo son los que ponen y sacan presidentes y hoy se han convertido los presidentes en simples gerenciadores de los grandes intereses. Entonces, el tema es A ver, pero al universo laboral que es el que produce, en todo sentido, ¿no? Bueno, ¿quién lo protege en este sentido? Por eso digo que me parece que hay un poder político perdido en el mundo a mano del sistema financiero. Creo que en algún momento el poder político tiene que recuperar necesariamente ese poder político perdido a mano del sistema financiero, porque si no, la gente no tiene representación. La democracia se limita al simple hecho de tener que votar y no hay democracia en el marco de la economía. Entonces me parece que esta es la cuestión en definitiva. Nadie quiere perjudicar a los empresarios, todo lo contrario, siempre sostenemos desde el sector gremial, o por lo menos la gran mayoría de los gremialistas, que a los empresarios tiene que ir bien, si no, no hay fuentes de trabajo. Me parece que el problema está en un reparto justo y equitativo de la renta. Por ejemplo, hoy nuestro secretario general a nivel nacional y varios otros secretarios generales nacionales y en el mundo se está proponiendo una reducción de la jornada de trabajo, que de hecho en nuestro país ya hubo un experimento cuyo resultado se conoció hace 2 semanas atrás. Creo que han sido 2 empresas que en este momento no recuerdo el nombre, pero que han hecho un experimento que según ellos le ha dado un óptimo resultado. El óptimo resultado radica básicamente en muy buenos en la calidad y en la cantidad de la producción. Entonces me parece que hay que poner una mirada sobre esa cuestión. Posiblemente no sea para todas las actividades, pero para la gran mayoría con seguridad que sí. Entonces me parece que esto es lo que viene
Cuando fue el proceso industrial, obviamente que sucedió una cosa, un temor, una incertidumbre en el universo laboral parecido al que vivimos hoy, ¿no? Pero tuvo solución, hubo un reacomodamiento, pero hubo un marco jurídico, un marco legal, una conducta de los políticos que ayudó a hacer un reacomodamiento de todo eso. Pero bueno, evidentemente en el mundo hoy existen dos grandes líneas políticas de pensamiento que en reducida podemos decir que en nuestro país los conocemos como los progresistas y los neoliberales. Evidentemente estas dos grandes líneas están expresadas en los dos grandes partidos nacionales y populares como la Unión Cívica Radical y el peronismo, y me parece que esto es lo que tenemos que saber de estas dos líneas, quién representa a quién, a los efectos de no seguir cometiendo el error de darle continuidad a un proceso de concentración de riqueza en muy pocas manos y en un claro perjuicio. Y digo esto con resultados ya conocidos, ¿no? Porque lo que sucede con esta política neoliberal durante la década del 90, el resultado social y económico ya lo conocemos. Es decir, un 28% de desocupación, índices... Y quiero aclarar una cosa, pero en este momento para decirte lo siguiente. Jorge, perdón, Jorge, pero en función de lo que acabas de mencionar recién, digamos, una gestión que de ninguna manera se la podía tipificar de neoliberal, hoy tiene 50% de pobres. Sí, claro, lo que pasa es que, bueno, tenés varias cuestiones que considerar, ¿no? Primero, que yo no estoy tan de acuerdo con vos en no considerarlo neoliberal. No coincido, sería una charla muy larga de tener, Agustín, y por ahí los medios no dan la posibilidad. Primero, yo no lo considero totalmente progresista este gobierno. Este gobierno, para poder aplicar políticas claramente progresistas y en favor del pueblo en general y del pueblo trabajador en particular, tendría que haber hecho los primeros 100 días 3 cuestiones fundamentales. La democratización del Poder Judicial, que es una necesidad total. Tenemos un modelo en Latinoamérica que claramente se puede imitar. La democratización del Poder Judicial, te decía. La ley de entidades financieras porque todavía nos rige la ley de entidades financieras del año 78, de la época que el tristemente recordado José Alfredo Martínez de O era ministro del proceso militar. Sí, y que ningún gobierno del 83 de esta parte pudo reformular, ni Alfonsín, ni Menem, ni de la Rúa, ni Kirchner, ni Duhalde. No hay ninguna duda, tenés razón, sí. No hay duda, ¿no? Así que bueno, estas son las cuestiones que tendría que haber hecho este gobierno y la realidad nos indica que no ha hecho absolutamente nada de todo esto. Entonces, por eso, permitime la duda que si este gobierno es progresista. Este gobierno ha dado respuesta a demandas de los grandes empresarios de nuestro país, ha dado respuesta favorable en un claro perjuicio de la economía de los hogares argentinos. Y bueno, para muestra basta un botón. Claramente, cuando se habló de la necesidad en el medio de la pandemia, que se nos obligaba a todo el mundo a hacer trabajo a distancia a través de Internet, era necesario establecer de que los servicios de comunicación eran absolutamente esenciales. Por lo tanto, tenían que tener un marco regulatorio las tarifas. Evidentemente, el Poder Judicial, que responde a este tipo de intereses, dijo que no, con lo cual benefició a una empresa en un claro perjuicio del conjunto de la sociedad. Entonces digo, me parece que todas estas cosas, todo tienen que ver con todo. Eso por un lado. Por otro lado, más allá de la informática y el perjuicio que causa el universo laboral, no solo tenemos políticos que nos perjudican, sino que tenemos jueces que claramente nos perjudican. Acá hay 4 tipos que no los eligió nadie. Bueno, no lo eligió nadie, de una forma de decir, por lo menos 2 de ellos fueron puestos por el gobierno de Mauricio Macri. Y a esos intereses claramente responden esos intereses. Basta analizar cuál es el comportamiento y a los jueces se los analiza por su fallo, ¿cierto? No por lo que dicen, sino por lo que hacen. Y evidentemente lo que hacen, los fallos que dictan estos jueces, no están para defender al pueblo argentino, están para defender un determinado sector. Ahí probablemente, Jorge, tengamos también una mitad de la biblioteca y una mitad de los formadores de opinión diciendo, bueno, vamos a partidizar la justicia, porque si la sometemos a un proceso
de elecciones para la designación de los jueces del máximo tribunal, lo que haces es eso. También es cierto que los jueces de la Corte son aprobados en el Congreso, ¿no? Y tenés otras circunstancias en donde no se ha podido avanzar. Por ejemplo, no hay defensor del pueblo porque no hay consenso en el Congreso. O no hay un reemplazo para el quinto miembro de la Corte que falta porque tampoco hay los números necesarios en el Senado como para hacerlo. Bueno, hay un muy buen proyecto del ex gobernador de Río Negro, actual senador Alberto Beretinec, a los efectos de establecer una clara federalización de la justicia, que también es necesario. Hablemos de esto, no hablemos del punto de vista político partidario, hablemos de la necesidad que tienen los estados provinciales y el pueblo de cada una de las provincias de que la justicia contemple los intereses del interior. Fíjate vos, estamos a un paso, Agustín, creo que esto ocurrirá en el día de hoy o mañana, que el Poder Judicial, no la justicia, porque para que hagan justicia la verdad que les está faltando bastante, el Poder Judicial ya nos está anticipando un fallo casi con seguridad favorable al centralismo porteño. Probablemente le quiten a las provincias del presupuesto nacional para darle nuevamente al Estado municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, digo, me parece que los gobernadores de provincia tienen que tener una actitud un poco más de mayor presencia, de reclamo frente a este tipo de cosas, porque esto es una vieja lucha y me parece que los gobernadores no deben abandonarla, los diputados, los senadores no deben abandonar esta pelea que eternamente tenemos contra el centralismo porteño, contra la ciudad más rica de Sudamérica, en un claro perjuicio del interior del país. Creo que estas cuestiones tienen que tenerlas en cuenta. No podemos permitir de que nos sigan sacando dinero del presupuesto que tiene asignado cada una de las provincias para seguir favoreciendo y enriqueciendo a la ciudad más rica de Sudamérica. O sea, es que... Me parece que esto es una respuesta de carácter claramente político-partidario. Es lo que vos me acabas de plantear, Agustín. Esto es partidario, esto no es política, en definitiva. Siempre es muy interesante charlar contigo, Jorge, porque disparás distintas puntas del debate. Pero también lo decías hace un ratito atrás, en radio los tiempos no siempre dan, ¿no? En los medios de comunicación no siempre dan. Ni los centímetros en los diarios y ese tipo de cosas. Mañana elecciones, suerte con las elecciones. Bueno, vos no competís con nadie, pero acá en territorio neuquino sí. ¿Y a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional, nosotros ustedes están con Palazzo, ¿no? ¿Hola? Ustedes están con Palazzo, digo. Hola. Sí, te escucho. Sí, nosotros estamos acompañando un proceso de recuperación que lo lidera Palazzo, de nuestro sindicato. Así que bueno, claramente estamos comprometidos con ese modelo sindical, ¿no? Claro.